A mí en ese punto, por ejemplo, hay algo que me llamó la atención, que dentro de los discursos de odio que se fueron enarbolando, vos fíjate que en los últimos meses apareció la idea del parásito, ¿no? Que te la dice desde Mauricio Macri, desde Cornejo, es decir, tipos de referentes, esta idea de, bueno, algunos llaman aporofobia, construir el temor hacia el pobre, están los que no producen. Entonces, en la economía el problema argentino es que tenés 10 millones de tipos vagos, choriplaneros, cuca, como le quieran poner, que no producen. En esto que vos hablabas de cómo van simplificando el discurso y los efectos que tiene esa simplificación del discurso. Sí, claro. Ya sabemos cuáles son. Alemania entreguerra. ¿Cómo? Es la Alemania entreguerra. Ojo con eso. Uh-huh. ¿Viste? Cuando vos dividís el bien contra el mal, cuando encontrás un chivo expiatorio para explicar por qué las cosas no salen como nos gustaría, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, yo tampoco soy de los que piensan que la historia siempre se repite, ni siquiera eso que a veces se repite como comedia y a veces se repite como drama. No sé si eso es tan lineal, pero tengámoslo presente. Volviendo al tema, yo creo que nosotros necesitamos una agenda más concreta. A ver, uno podría decir, hay dos coaliciones en la Argentina, por ejemplo, que expresaron estas agendas, la coalición liberal y la coalición nacional popular. La coalición NACAM-POP era la que se construía alrededor de la industria y los sindicatos, la coalición liberal era la que se construía alrededor del campo y el sector financiero. Dentro de la coalición liberal había un objetivo claro que era la acumulación privada de capital y el crecimiento económico, en el mejor de los casos. Y dentro de la coalición nacional y popular, el objetivo también era claro que era el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Ahora, fíjate qué paradoja. Cuando Macri fue gobierno, representante de esa coalición liberal que buscaba garantizar la acumulación privada de capital y que buscaba el crecimiento económico, no solamente tuvimos una caída de 4 puntos del Producto Bruto Interno, sino que las principales empresas del país tuvieron en 3 de sus 4 años balances en rojo. No garantizaron la acumulación, perdieron plata. Y mira esto, nosotros que somos defensores del mercado interno, la producción, el consumo, la alianza de clase entre los sectores populares y la burguesía argentina y yo, estamos teniendo dificultades para garantizar que el poder adquisitivo del salario le empate a la inflación. Entonces, está claro que ahí hay un problema que se está resolviendo discursivamente en un sector de la sociedad por ultraderecha. No está ocurriendo lo mismo por ultraizquierda, que es que frente a la falta de realización política y el cumplimiento de los objetivos de ambas coaliciones, de este lado en realidad de la derecha, la cosa se está poniendo cada vez más cruda, porque inclusive la crítica por ultraderecha a la derecha es, ustedes por gradualistas terminaron haciendo kirchnerismo de buenos modales y no se animaron a hacer lo que había que hacer. ¿Qué es? Concretamente, reformar las leyes laborales, reformar el sistema público de jubilaciones, reformar el gasto público argentino, eliminando impuestos, reformar la seguridad social para que podamos después bajar esos impuestos y modificar la matriz tributaria para garantizar que las inversiones lluevan de la mañana a la noche, ¿no? Como supuestamente dijo Macri que iba a hacer, pero no se animó a hacer. Entonces, esa es la explicación de por qué la radicalización, digamos, por derecha y la aparición de este nuevo fenómeno, digamos. Lo que creo que todavía se necesita discutir y mucho es, en Iberoamérica, cuál es la agenda de la izquierda democrática, racional, nacional, feminista, con todos los adjetivos que sabemos que tiene que tener, para poder traducirla en un programa concreto de gobierno. Eso me parece clave, y era un poco lo que te quería ir preguntar. Es decir, hay cierta idea de que perdimos imaginación política, sí, ¿no? Que vos decías, bueno, en el siglo XX había utopías y estaban claras, ¿no? Aparte, una parte del siglo XXI también. Y pareciera que ahora, porque nos gusta o no, la derecha construye una narrativa de futuro. Es decir, no solo denuncia el presente. Ellos te proponen un futuro. Te puede gustar, no gustar. Te puede decir Esteban Burrich, el futuro es la incertidumbre, entonces te tenés que adaptar. Da la sensación que nosotros nos quedamos a veces, o logran, quedamos más hablando del pasado, del presente, y nos cuesta construir una narrativa de futuro. Nos cuesta volver a enamorar desde una imaginación política que salga a veces del status quo, ¿no? Y esto de ser un poco más irreverente, de incomodar con algunas cosas. Y ahí vos decías las agendas, ¿no? Obviamente que el COVID implica una crisis, y toda crisis también es un terreno fértil para que crezcan, para discutir la pospandemia, ¿no? O sea, apareció el derecho a la desconexión, apareció la idea del pacto verde, aparece el impuesto a la fortuna, aparece la economía del cuidado, es decir, muchas agendas que capaz no es que no existían antes, se empiezan a visibilizar en concreto, es decir, la brecha salarial, cuando hay una cuarentena, queda muy en claro cuáles sean las tareas remunerativas o no remunerativas y las tareas del cuidado, un planteo histórico de los feminismos. Mi pregunta hacia eso, ¿cómo ves vos, poniendo el foco ahora más en este lado, en las izquierdas o los campos populares,
¿Cuáles deberían ser las utopías o en qué cosas ve que habría que recuperar cierta imaginación política y cierta agenda novedosa? Primero, creo que no hay que dejar que la derecha se quede con la bandera de la libertad. Porque ellos tienen una concepción negativa de la libertad, en el sentido de la filosofía del derecho negativa de la libertad, ¿no? O sea, de ausencia de restricciones. Para la derecha la libertad es la posibilidad de hacer lo que el libre albedrío mande sin que venga el Estado a decirte hasta acá podés llegar. No hablan del mercado, porque al mercado lo asemejan como el ámbito de la libertad plena, ¿no? Ahora, para los que tenemos una formación distinta, posmarxista, gramsciana, nacional y popular, llamarlo como quieras, socialdemócrata, la idea de la libertad está asociada a un fenómeno positivo que es la de generar capacidades para que las personas puedan materializar esos derechos que formalmente hemos conquistado. O sea, vos podés tener derecho hoy a estudiar, pero si no tenés un mango y tenés que laburar 18 horas por día, ese derecho queda en abstracto. Entonces ahí es donde viene el tema de la intervención del Estado, porque para garantizar esos derechos alguien los tiene que pagar. Y esa es una discusión que nosotros no siempre hemos dado con inteligencia, la discusión entre la libertad positiva y la negativa, digamos, ¿no? Segundo lugar, creo que hay un problema grave en nuestra formulación teórica, que es que nuestras ideas, como siempre solemos decir, están asociadas a un concepto que se debe problematizar y profundizar mucho más, que es la idea de la igualdad. O sea, cualquier persona entiende el valor de la libertad, la entienda como la entienda, de manera negativa o de manera positiva. Pero el valor de la igualdad es un valor que necesita ser reflexionado, meditado, discutido, problematizado. ¿Se entiende? Totalmente. Traducido esto en el criollo porteño. A mí, viste, que mi jefe gane 50 veces más que yo, me chupa un huevo. Mientras yo tenga la mía y pueda hacer lo mío y pueda vivir mi vida tranquilo, o 100 veces más y la brecha salarial se expande, a mí no me preocupa. Eso parece el sentido común. De hecho, la derecha trabaja sobre ese tipo de prejuicio, diciendo, vos no te tiene que importar la desigualdad, te tiene que importar lo que te pasa a vos, como si lo individual y lo colectivo estuviesen escindidos y como si la pobreza no fuese un subproducto de la desigualdad. Ahora, vos fijate la cantidad de palabras y de conceptos difíciles que nosotros tenemos que utilizar para tratar de explicar por qué el modelo de organización social se tiene que estructurar sobre la idea de la libertad y de la igualdad al mismo tiempo. Totalmente. No, aparte hay dos cosas, ¿no? La primera es pensar que lo que hace la derecha, no solo... ¿Para que no termine? Sí, perdón. Te voy a decir esto. Que te quería... No, ya sé, y seguro va a ser más interesante lo que vos tenés para decir que lo que voy a decir yo, pero lo vengo pensando, porque ¿sabes qué? Yo creo que hay una tercera bandera, que es la fraternidad, la idea de la solidaridad y de la amistad. Y yo creo que tenemos que ir por ahí nosotros. Las tres banderas de la libertad. El Papa Francisco está haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? En la fraternidad como el siglo, son las banderas de la Revolución Francesa. Que es reconocer al otro. Exactamente. Y yo incluso hablo de la politización de la amistad, entendiendo que la amistad es la etapa superior de la solidaridad. ¿Cuándo uno tiene un amigo? Cuando es capaz de postergar el propio bien común o el propio bienestar en función del otro. ¿No? Hay algo ahí en la idea de la fraternidad donde yo siento que ellos no se van a sentir tan cómodos como nos podemos sentir nosotros. Y te voy a ser muy franco, por eso creo que son tan duros los golpes como lo de la vacunación VIP. Porque nos impacta en nuestro sistema cultural. Totalmente. Entonces hace que las cosas que nosotros tenemos para decir, a ver, cuando vos decís, che, yo pienso en vacunarme yo primero y después me cago en los demás y vemos qué onda, bueno, todo eso es la negación de todo lo que estamos diciendo. Entonces, el punto es que los que tenemos un discurso estructurado sobre principios éticos, tenemos la enorme responsabilidad de evitar al mínimo las contradicciones, no de negarlas, porque todos tenemos contradicciones, y esto también creo que es importante decirlo, pero tenemos que evitar al mínimo las contradicciones porque si no nos va a resultar muy difícil construir consenso alrededor de estas ideas porque nos van a impugnar en lo personal. En lugar de impugnar nuestras ideas, nos van a impugnar en lo personal. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Si vos decís, el mundo es una mierda y vos lo único que tenés que preocuparte es por vos mismo, si te enganchan en cualquier renuncio, no pasa nada, ¿me entendés? Porque vos dijiste el mundo es una mierda y somos todos unos garcas y en realidad todos lo que queremos es tener lo que tiene el otro porque el egoísmo es lo que estructura, es el motor de la historia el egoísmo, ¿no es cierto? Entonces como el egoísmo es el motor de la historia, somos todos garcas, es un guiño, ¿me entendés? Sigamos para adelante. Bueno, esa situación está validada a partir de esa formulación teórica. La nuestra es, primero nosotros creemos en una nación de hermanos
¿no es cierto? Creemos en la solidaridad. Yo creo que ahí el error está en no reconocer que también todos tenemos una parte egoísta. Yo creo que el error es, nuestro error en aquella etapa de politización es no haberle guiñado un ojo a la sociedad diciendo, pará, todo, o sea, yo no soy un ángel, ¿me entendés? Ni soy un profeta, tengo mis contradicciones como las tiene cualquiera. Ahora, me corrijo, ¿me entendés? Me voy, tengo actitudes de mierda como tenemos todos los que estamos mirando esto, los que estamos en esta habitación. Pero también tengo, digamos, el imperativo moral de que cada vez que identifico que hay una actitud egoísta o reaccionaria o que me lleva por ahí a un lugar donde no me gusta, de pedir disculpas y corregirme y volver a recuperar las sendas, ¿entiendes?